Neville Goddard, 6 de abril de 1971. El morador del umbral. Solo aquello que no tiene derecho a vivir debe morir, y solo aquello que no tiene derecho a existir debe ser llevado a su fin. Y eso no tiene nada que ver con ningún niño nacido de mujer, o ninguna flor que haya florecido jamás. Es algo completamente diferente de lo que el mundo sospecharía, porque a ti y a mí se nos ha dado el mayor regalo del mundo. Dios se hizo como nosotros somos, para que nosotros podamos ser como Él es. William Blake, de Jerusalén. En eso, se nos dio completa libertad para usar mal el regalo de Dios. Y ese es su poder. Compartiré contigo esta noche una experiencia mía, sucedió hace años, para mostrarte la única cosa que no tenía derecho a vivir, la única cosa que no tenía derecho a existir, y debe ser llevada a su fin. De repente me encontré confrontado con estas dos criaturas, una, la cosa más monstruosa que jamás podrías concebir, y la otra, el ser más angelical en el que podrías pensar. El que era el monstruo, un ser peludo y monstruoso, casi sería injusto con el mundo de los monos llamarlo gorila o babuino, pero esa es la imagen, solo que era mucho más que eso. Y hablaba guturalmente. Miró a este ser angelical y la llamó madre. Me molestó, y comencé a golpearlo, y él se regocijaba. Amaba la violencia. Cada golpe lo hacía más fuerte. Era la personificación de cada pensamiento y acto malvado que yo había tenido o expresado. Estaba totalmente inconsciente de esta creación mía hasta ese momento en el tiempo cuando fui lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, y no puedo decirle a nadie la emoción que me invadió cuando vi lo que había hecho. Creé eso que no tenía derecho a existir, y debe ser llevado a su fin. Creé aquello que no tenía derecho a vivir, y debe morir. Los golpes no podían matarlo. Vivía de los golpes, vivía de la violencia. Mientras lo miraba, una emoción invadió mi ser que nunca antes había sentido que recuerde, una de compasión, compasión infinita, que si me tomaba la eternidad redimir esto, lo haría. Me comprometí. No había nadie a quien pudiera jurar, no había testigos. Algo dentro de mí se comprometió a redimir este monstruo aunque me tomara la eternidad. No me tomó más que una fracción de segundo. Desde el momento de la decisión cuando decidí que lo redimiría porque no tenía derecho a existir, en ese momento la cosa entera se marchitó ante mí. Se hizo más y más pequeña, realmente solo tomó cuestión de segundos. Y esa cosa que era una cosa monstruosa un momento antes ahora se marchitó completamente ante mí, pero era toda energía, energía malgastada. Regresó a mí. Nunca me he sentido más fuerte que en ese momento cuando toda esa energía que fue a construir y crear esta cosa que no tenía derecho a existir regresó a mí, y aquí estoy tan poderoso como, diría, el universo. Y esta maravillosa criatura que era la personificación de cada pensamiento noble y hermoso que alguna vez tuve, ya sea expresado o no expresado, ella brillaba como el sol. Ella tenía derecho a existir. Ella era la personificación de mi uso sabio y amoroso, del regalo de Dios para mí, y esta cosa monstruosa era la personificación de mi mal uso del mismo regalo. Eso es lo que, un día, enfrentarás. Ese es tú, morador del umbral. Todos, en un momento en el tiempo, realmente lo encontrarán a él y la encontrarán a ella, y ella vivirá y brillará, y él, en un segundo, simplemente se marchitará ante tus ojos. No hubo pérdida. Él no tenía derecho a existir. Pero en nuestro progreso desde la recepción del regalo de Dios hasta el uso pleno de ese regalo amorosamente, cometemos errores. No hay condenación para el que cometió el error. De hecho, no hay condenación. Esa es la única cosa que dejará de vivir. Es la única cosa que no tiene derecho a vivir. Así que, el hombre, la criatura más horrible del mundo, tiene derecho a vivir. Todos los Stalins del mundo, tienen derecho a vivir. Todos los Hitlers, tienen derecho a vivir, y vivirán, pero un día enfrentarán al monstruo de su propia creación, y ellos también se llenarán de compasión para redimirlo,
sin saber que es solo la personificación de su propia energía mal utilizada. Todo regresará a ellos, y se hincharán de poder como resultado del retorno de esa energía. Ahora se nos dice en las Escrituras, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:3. Eso va para todos los que caminan sobre la faz de la tierra, nadie, puedes decirlo en palabras y confesar con tus labios, pero no lo sabes hasta que el Espíritu Santo lo revela dentro de ti. Bueno, ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Nos dirigimos al Evangelio de Juan. Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Ahora recuerda sus palabras, el enviador y el enviado son uno. Él dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió. Juan 12:45. Salí del Padre, y he venido al mundo. Juan 16:28. Nunca estoy solo. El Padre que me envió está siempre conmigo, pero vosotros no conocéis a mi Padre y no me conocéis a mí, porque el enviador y el enviado son uno. Así que, si yo envío al Espíritu Santo, bueno, entonces, también me veréis a mí. Pero ahora desapareceré físicamente, eso es lo que les estás diciendo. No un hombre, sino tu concepto de Jesucristo es de un hombre externo a ti mismo. Llegará el día en que ese concepto que ahora tienes de Jesús, de modo que cuando escuchas la palabra Jesús evoca en tu mente alguna presencia externa a ti mismo, eso debe llegar a su fin. ¿Es un momento terrible en la vida de alguien que se llama a sí mismo cristiano? Cuando ves que la historia no es historia secular, que hemos tomado personificaciones por personas, hemos tomado el vehículo que transmitió la instrucción por la instrucción misma y el primer sentido grueso por el sentido último pretendido, y cuando la no historicidad de las Escrituras es revelada al hombre, y el hombre acepta eso de modo que el concepto físico y visible de Jesús se desvanece, él se desvanece. ¡Qué terrible vacío en tu vida en ese momento! Continuará por un tiempo, pero ahora, porque ahora se desvanece de ti como un ser externo al que podías dirigirte y orar y ahora no puedes, ahora el Espíritu de Jesús se levantará dentro de ti. Es entonces cuando viene el Espíritu de verdad, ¿y cuándo se levantará? Viene, como ladrón en la noche, 1 de Tesalonicenses 5:2. De repente se levantará dentro de ti como tú, y entonces sabrás quién es el Señor Jesús. Ver extractos de La búsqueda del Jesús histórico, del Dr. Albert Schweitzer, añadidos al final de esta transcripción. Cuando el Espíritu de verdad se despliega dentro de ti como tú, conocerás el misterio del Señor Jesús, y entonces sabrás que el Señor Jesús es Dios. Sabrás por tu propia experiencia interna que Jesús es el Señor. Y cuando leas estas palabras, y entonces el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, Apocalipsis 11:15, siempre pensaste que Jesús y Cristo eran uno y lo mismo. Lo son, en cierto sentido, pero aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, y se nos advierte una y otra vez, no añadas ni una palabra a este libro ni quites una palabra de él, con una amenaza sobre lo que sucederá si lo hacemos, Apocalipsis 22:18-19. Sin embargo, ningún libro en el Nuevo Testamento ha sido más violado que Apocalipsis. Tengo libros en casa sobre la revelación de la Biblia, es decir, el libro llamado Apocalipsis. ¡Qué interpretaciones tan estúpidas! No lo cambies. Todo es visión. Déjalo tal como está, y se desplegará dentro de ti. Así, en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el reino de este mundo se convierte en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, ahora Cristo es el Mesías. Te diré quién es. El Mesías es David. Ese es el Cristo del Señor, porque él dijo, voy al Padre. Dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Juan 18:28. Entonces él regresa al Padre, él es un Padre, y debe haber un Hijo para dar testimonio de su paternidad, y ese Hijo es David. Y David un día se parará ante ti y te llamará, Padre.
Entonces conocerás el Cristo del Señor. Entonces conocerás a la humanidad, porque la humanidad completamente unida en un solo ser y personificada sale como David. Así, habiendo interpretado todas las partes, perdono todas las partes. Y habiéndolas interpretado todas, llego al final y diré, con Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Ahora me está guardada la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Que nadie me moleste ahora, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6, 17, no los pequeños estigmas, no, las marcas, los grandes, maravillosos eventos sobrenaturales por los que el individuo debe pasar. Debe ser nacido no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13, nacido de lo alto, porque, si no naces de lo alto, no puedes entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3, no importa cuán bueno seas a tus propios ojos, ¿y qué hombre no se considera bueno y digno de entrar? Lee el capítulo 16 del libro de Proverbios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Y así por su trasfondo social, intelectual, financiero, pensamos que es digno, bueno, ciertamente no tendría estas cosas en el mundo. Dios debe haberlo amado más que a los otros por lo que tiene en este mundo. Y debe ser, de alguna manera extraña, alguna demostración del afecto de Dios. No tiene nada que ver con eso. Así que, aquí al final, conocerás al Señor, y no lo conocerás como algo externo a ti mismo. Lo conocerás como tu yo. Dios se hizo como nosotros somos, para que nosotros podamos ser como Él es. Blake, de Jerusalén, y Él nos sirve, ya sea que nuestra voluntad sea buena o mala. Él nos atiende tan rápida e indiferentemente cuando la voluntad en nosotros es mala como cuando es buena. Ahora, ¿qué voluntad? Tus actos imaginarios. Cada acto imaginario tuyo es un acto creativo, y un día vas a verlo. Mucho antes de que realmente lo veas personificado, tanto en esta hermosa criatura como en este horrible monstruo, verás la evidencia de esta verdad por las cosas que te suceden en el mundo. Verás que suceden cosas, y entonces recordarás, una vez imaginé eso. Una vez entretuve ese acto imaginario, y me perdí en la creencia de que era verdad. Y en la medida en que realmente lo acepté como verdad, se proyectó en la pantalla del espacio y se convirtió en un hecho en mi mundo. Al principio, no lo relacioné del todo. No podía creer del todo que tenía el poder de hacer eso. Luego lo intenté, y lo intenté de nuevo, y luego otra vez, y estas cosas se convirtieron en realidades en mi mundo. Entonces me di cuenta de quién es este ser del que hablan en las Escrituras. Entonces se nos dice, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Así que entonces, encontré quién es este uno. ¿Debe ser mi propia maravillosa imaginación humana? Si aquel del que se habla es Dios, entonces mi imaginación debe ser Dios, y ese es el ser que he estado mal utilizando mañana, tarde y noche. Y entonces llega el final. Cuando llego al final mismo del viaje, y aquí debo, ahora, encontrar que yo soy el Padre, porque el fin es encontrar al Padre, la causa de todo, y encontrando al Padre, debe haber un Hijo, y aquí David se para ante mí. Y no hay incertidumbre en cuanto a la relación entre el muchacho que está ante ti y tú que lo ves. Él sabe que tú eres su padre, y tú sabes que él es tu hijo. Todos van a tener esta experiencia, profetizo para ustedes, independientemente de su sexo actual. En la resurrección, estamos por encima de la organización del sexo. Somos una hermandad. Todos somos hermanos, y juntos, colectivamente, formamos un ser, y ese ser es Dios el Padre. Y tú, un día, descubrirás que eres el Señor Jesús, y sabrás quién es su Cristo, como se menciona en el capítulo 11 de Apocalipsis, nuestro Señor que ahora es Rey sobre toda la tierra y su Cristo. Y su Cristo es mencionado en las Escrituras como el príncipe de todos ellos, que yo, el Señor, seré su Dios y Rey, y David será su príncipe. Ezequiel 34:24 y 37:25,
Bueno, si él es un rey, su hijo es un príncipe, y su hijo es David. Léelo en los capítulos 34 y 37 de Ezequiel. Lo afirma por siempre y para siempre, pero el hombre, viendo esto como historia secular, ha perdido completamente todo el punto. Así que, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que viene al hombre después de que pierde el concepto de un ser objetivo, visible y secular llamado Jesús. Pero, la verdad encarnada en un cuento. Entrará por puertas humildes. Tennyson. Parece que el hombre, en el nivel actual, no podía captar del todo esta gran verdad, así que se le contó en forma de historia. Así que madre me contó la historia cuando era niño, y me habló de un Jesús. Puedo ver una imagen ahora en la pared de la sala de estar. Era la matanza de los inocentes. ¿Cómo la consiguió madre? No lo sé, pero muchos días me paré frente a esa imagen y lloré, que alguien pudiera ser tan cruel como para tomar niños pequeños inocentes y masacrarlos para alcanzar a un niño que querían destruir. Así que tomaron a todos los varones menores de 2 años y los destruyeron para alcanzar al que querían destruir porque estaba profetizado como el Rey de Reyes. Iba a venir a desplazar todos los poderes del mundo. Puedo ver esa imagen ahora, algo espantoso que madre consiguió. ¿Dónde lo consiguió? No lo sé. Pero sin saberlo, habiendo escuchado la historia, la tomé como madre la tomó. La tomamos como historia secular. La Biblia no es historia secular. No hay historia secular en la Biblia. Todavía están buscando los huesos en el cercano oriente. Todavía están tratando de encontrar pedazos de la madera en la que supuestamente fue crucificado. Todavía están tratando de encontrar los pedazos de tela que llevaba. Y lo que asombra a uno es que hay quienes en el mundo, supuestamente personas inteligentes, que les prestarán oído y lo sacarán a la luz para justificar su propia extraña y peculiar incomprensión de las Escrituras. Te digo, no hay lugar de entierro de Jesucristo, excepto en el cráneo del hombre. Ese es el único lugar donde está enterrado, en el cráneo de cada niño pequeño. Ahí es donde está enterrado. El pequeño cuerpo que lleva, esa es la cruz, y la llevará mientras lleve un cuerpo de carne y sangre. La muerte física no termina con el cuerpo pequeño. Se renueva, como se dice en el Salmo 103. Él renueva tu juventud como la del águila, Salmo 103:5, el águila joven. Así que, lo dejas aquí, y de repente, te encuentras vestido. Aunque has dejado un cuerpo de 90 años, estás vestido con una prenda de unos 20 años de edad, en un mundo como este, con problemas como los problemas que pensaste que dejaste atrás, y el 99% de nosotros que partimos de este mundo, que no hemos sido despertados del sueño de la vida, ni siquiera sabemos que hemos partido. Están en un mundo como este, y no saben que se han ido. Pueden mirarse al espejo y ver a un joven en lugar del anciano de 90 años, y aún así no reconocer el hecho de que algo debe haber sucedido. Miran y ven a un muchacho de 20, y sabían que estaban sin pelo, sin ojos, sin dientes, sin todo solo un momento antes, pero aún así no lo reconocen. Los encuentro, así que sé de lo que estoy hablando. ¿Los llamas muertos? Tienen toda la razón en decirte que eres estúpido porque saben que no están muertos. Están muy vivos, así que, ¿cómo puedes llamarlos muertos? ¿Y si les dices, moriste, sabes? Estuve en tu funeral, como les he dicho a algunos, fui a tu funeral. Dirigí tu funeral. Dicen, eres estúpido. ¿Qué funeral? Aquí está parado frente a mí, y es un joven fuerte, saludable y maravilloso, y le estoy diciendo que fui a su funeral, le di un bonito funeral católico y lo puse en Tierra Santa, e hice que el sacerdote hiciera todas las pequeñas cosas por él como su hermana exigió, y yo pagué los gastos. Ella no soltó ni un centavo, pero quería todas estas cosas, pero yo quería a mi secretario, e hice todas estas cosas por su hermana, no por Jackie. Jackie no habría querido estas cosas. Así que le dije, te llevé a Haverstraw, Nueva York,
Y te puse en una hermosa tumba pequeña en un bonito terreno santo, un terreno católico. Vino el sacerdote e hizo todas estas cosas por ti. Me miró y se rió, porque Jack para mí, aunque era mi secretario, éramos como hermanos. Jack murió repentinamente un día caluroso del mes de agosto en la ciudad de Nueva York, y regresé al este y me encargué del funeral. Y cuando lo encontré 6 meses después, me volví hacia mi cuñada y le dije, ¿cómo puedes decir que no hay supervivencia cuando ves a Jack? Ella dijo, ¿qué tiene que ver eso? Dije, ¿no sabes que murió? Murió hace 6 meses, murió en agosto pasado. Esto es ahora finales de enero o febrero del año siguiente y ella recordó que sí murió, y mientras en su rostro había solo una peculiar mirada de asombro, Jack me dijo, ¿quién está muerto? Dije, no estás muerto, Jack, pero moriste. Y volví de California, y te conseguí un maravilloso y hermoso funeral católico. Bueno, él pensó que esa era la cosa más estúpida del mundo. Dije, ven aquí, Jack, así que vino bastante obedientemente. Dije, mira esto, Al, su nombre es Alice, siempre la he llamado, Al. Dije, mira esto. Así que puse mi mano en su muslo. Dije, ¿ves? Es sólido. Es real. Esto es carne y sangre. Mi mano no lo atraviesa. Esto no es gasa. Es real. Y Jack hizo exactamente lo que habría hecho aquí. Hizo esto, indicando, quita tu mano de mí, exactamente. No hay poder transformador en la muerte. Si eres un ladrón aquí, lo eres allá. Si eres un idiota aquí, lo eres allá. Lo único que difiere es que si ahora estás ciego, no lo estás allá, eres renovado, como el águila. Tu juventud es renovada, así que no vas sin el brazo, sin los dientes, sin el cabello, sin estas cosas. Todas estas cosas se renuevan contemplando al ser que es eterno. Realmente contemplas, y en poco tiempo estás revestido con una prenda sólida y maravillosa como la que tenías cuando tenías 20 años aquí. No falta nada. Pero eso aún no te llevará al reino de los cielos. Debes nacer de lo alto. Porque, si no naces de lo alto, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ese nacimiento es literal, directamente fuera del cráneo del hombre. Un día, lo sentirás. Se te dice que esto viene con la 7ª trompeta. Y de repente lo oyes. Es el viento más sobrenatural que jamás hayas escuchado. Como dijo el poeta. Todas estas cosas me fueron predichas, nada pude prever. Pero aprendí cómo sonaría el viento después de que estas cosas sucedieran. Edward Thomas, de La Casa Nueva. Y ciertamente aprendes después de que viene el viento. Lo sientes, y lo oyes, y de repente estás despertando y despertando y despertando. ¿Y estás despertando dónde? En tu propio cráneo. Y sabes que tu cráneo es una tumba, lo sabes. Sabes que es un sepulcro, y la única razón por la que estás en él, alguien debe haber pensado que estabas muerto, porque aquí estás. Estás enterrado, y estás sellado. No hay salida. Estás completamente solo. No hay vigilante, estás completamente solo. Luego te levantas dentro de tu propio cráneo, y estás completamente desarrollado. Y entonces tienes una sabiduría intuitiva sobre cómo salir, y nadie quita la piedra desde afuera, como enseñan nuestros sacerdocios del mundo. Tú lo haces. Desde dentro, empujas, justo como un niño empuja desde dentro, y entonces algo cede, y algo rueda, aparentemente desde afuera, pero es todo debido a tu esfuerzo desde dentro. Y sales, empujándote a ti mismo fuera de un pequeño agujero. Y lo primero que sale es tu cabeza. Eso sale primero, luego te aprietas para salir, y luego tiras del resto de ti, y miras hacia atrás a la cosa de la que saliste, y ese es tu sepulcro. Ahí es donde estuviste enterrado todo el tiempo. Ahí es donde estabas soñando el sueño de la vida y pensabas que era real. Y cuando sales,
Todo lo dicho en la historia de Jesús en el Evangelio concerniente al nacimiento lo experimentas en una experiencia en primera persona del singular, en tiempo presente. El infante, que es solo un signo de tu propio nacimiento, que Dios nació. Era Dios quien estaba enterrado en ti. Es Dios cuyo nombre por siempre y para siempre es Yo Soy. Y ese es Jesús. Ese es el único Jesús en el mundo. Mi nombre por siempre y para siempre es Yo Soy, Éxodo 3:15. ¿Quién está hablando? El Señor Dios Jehová. Ahora en el libro de Juan estas maravillosas y audaces afirmaciones del Yo Soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Juan 14:6, Yo soy la luz. Juan 8:12 y 9:5. Yo soy la puerta. Juan 10:7 y 9, Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Todas estas audaces afirmaciones del Yo Soy. Él dijo, Yo soy el único camino verdadero y vivo. Hebreos 10:20. Un día lo experimentarás. No hay otro camino al Padre, salvo a través del Espíritu Santo, que viene solo después de que hayas perdido la creencia en un Salvador externo. ¿Y puedo decirte por experiencia? Es un momento horrible en el tiempo. Criado como fui en un hogar cristiano muy maravilloso, donde madre se aseguró de que todos tuviéramos una base sólida en cuanto a la historia, porque madre creía que la historia era verdadera tal como la enseñaba, mi padre creía que era verdadera, y todos la escuchamos desde las rodillas de nuestra madre, y creíamos que era verdadera. Y cuando escuché que no era historia, y cuando escuché sobre la no historicidad de la historia más grande jamás contada, mi mundo se derrumbó. No sabía a dónde volverme. No tenía ningún Dios entonces. Estaba sin nada a lo que pudiera volverme y aferrarme, y, oh, qué vacío viene sobre un hombre en ese momento en el tiempo. Así que, se te dice, ahora vuestros corazones están angustiados. Léelo en el libro de Juan, capítulo 14, aunque os he dicho que debo irme, estáis tristes de corazón, pero si no me voy, entonces el Espíritu de verdad no puede venir a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, porque voy al Padre, y el que envía es el Padre, y el enviado es uno con el Padre. Así que, Él te envía su Espíritu. Cuando de repente has perdido todos los conceptos externos de Dios, entonces el Espíritu viene, y el Espíritu se despliega dentro de ti como tú. Y entonces sabrás cuán verdadera es la historia cristiana. Y la historia cristiana es solo el cumplimiento del judaísmo. Todo fue predicho en el Antiguo Testamento, pero no podían entenderlo entonces más de lo que lo entienden hoy, porque cuando sucedió en uno y ese uno lo contó, eso no era lo que estaban buscando. Estaban buscando un Salvador externo que pudiera venir y destruir a sus enemigos físicos, y establecer a Israel como un poder poderoso. Y esa no es la historia en absoluto. Cuando pierdes todos los conceptos de una causa secundaria, entonces Israel no tiene enemigo. Cuando un hombre no tiene otro ser a quien pueda volverse, no puede volverse a otro, entonces está liberado de la tiranía de las causas segundas. Pero el primer choque que le llega al hombre cuando el hombre realmente descubre que no es historia secular, y sin embargo más verdadera que cualquier cosa jamás registrada en este mundo de César, porque toda la historia del mundo es solo una opinión escrita siglos después del evento. Todos nuestros eventos históricos están escritos después del evento. Incluso cuando están escritos como obras contemporáneas, difieren. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, y tú y yo solo tenemos que recordar la Segunda Guerra Mundial. Lee los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Si un británico lo escribió, entonces Montgomery fue el general destacado. Si un americano lo escribió, Eisenhower lo fue. Si un alemán lo escribió, Rommel lo fue. Si un ruso lo escribió, Stalin lo fue. Todos estos hombres lo escribieron, y sin embargo son los mismos hechos. Estamos mirando los hechos, y sin embargo al tratar de poner los hechos en papel y llamarlo historia, están tan separados como los polos. Si eso sucedió en nuestra generación, imagina lo que sucede después de 3, 4 o 500 años. Te digo,
la Biblia no es historia secular, es historia de salvación. El sueño está teniendo lugar en la eternidad, pero deben ser reproducidos aquí en nosotros mientras somos generados en la tierra, porque nadie puede alcanzar la bienaventuranza excepto que sea generado en la tierra. William Blake, de Jerusalén. Así que, aquí esta es la experiencia más maravillosa que podrías tener jamás, encontrarte vestido de carne y sangre, porque mientras caminas por la tierra en carne y sangre, que se descompone, esta cosa inmortal va a suceder dentro de ti, y entonces el tu inmortal se levantará, y sabrás quién eres. Y sabrás que eres el Señor Jesús. Entonces en tu mundo, lo contarás, y antes de partir de este mundo por última vez porque después del nacimiento de lo alto, tu muerte física es el final de tu viaje. No más restauración, solo una vez más, ahora eres uno con el Padre. Y mientras te sucede a ti, lo contarás, y hay aquellos en el mundo que te verán y sabrán que eres el mismo ser que conocen, pero saben que tú eres Dios. Sabrán que eres Stanley, y sin embargo sabrán que Stanley es Dios. Sabrán que eres Han, y sabrán que Han es Dios. Solo hay un Dios, y ese Dios es cada ser que despierta. Es Dios expandiéndose a sí mismo, y se necesitan todos juntos para formar el único Dios. Así que, nadie, pero eso significa nadie, puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y eso viene después de la desilusión, y entonces te das cuenta de que no hay historia secular en las Escrituras. ¿Y qué vacío le llega al individuo que hace el descubrimiento? Pero es solo por un corto tiempo. Escucha las palabras. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me veréis, porque voy al Padre, Juan 14:19. Y se preguntaban, ¿de qué está hablando? Dentro de poco ya no me veréis, de nuevo dentro de poco me veréis, porque voy al Padre. Él vuelve a la fuente de todo, Él es uno con el Padre. Pero ahora ustedes que perdieron la visión física de un Salvador externo a ustedes mismos recibirán en su lugar el Espíritu de verdad, porque Él se define a sí mismo como la verdad. Así que, si Él envía el Espíritu de verdad, se está enviando a sí mismo. Ahora, cuando el Espíritu de verdad viene dentro de ti, entonces Jesús se despliega dentro de ti. Y todo lo que se dice de Él, tú lo experimentas como tú mismo. Entonces sabrás quién eres. Así que, al final solo existe Jesús, nada más que Jesús. Y Jesús es el Señor Dios Jehová, y su Cristo, que es la suma total de todas las experiencias de la humanidad personificadas como un solo joven, y ese joven sale como David. Así que, cuando lo lees, nuestro Señor, que ahora es Rey de todo y su Cristo, así termina el libro, el último libro de la Biblia termina con estas palabras: ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Que venga. Ven, Señor Jesús. Pero una advertencia viene justo antes de eso: no añadas ni quites a las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22:18, 19. Pero a pesar de la advertencia, lo hacen mañana, tarde y noche. Pero te digo, la cosa más imposible registrada allí, la vas a experimentar. Yo he experimentado las Escrituras. Solo estoy compartiendo contigo mis experiencias. No estoy teorizando, no estoy especulando. Si me lo hubieran dicho al principio de los tiempos, debo confesar, lo había olvidado, porque es simplemente el regreso de la memoria. Así que, el Espíritu de verdad es llamado el Consolador. Es llamado el Consejero. Y luego se te dice, cuando Él venga a ti, te recordará todo lo que yo te he dicho, Juan 14:25. Así que, Él es un recordador. Así que, el hombre recuerda. Así que, cuando realmente te enfrentas a David, no es algo que está ocurriendo por primera vez. Siempre fuiste su padre, así que debes haber sufrido de amnesia total, porque es como el regreso de la memoria. ¿Puedes imaginar a alguien en este mundo que mira directamente a la cara de su esposa, quien dio a luz a sus hijos, y en realidad no puede reconocerla? Ahora, esto no es una teoría, estos son hechos. Hay personas que tienen un poco de amnesia parcial, pero hay casos de amnesia total donde simplemente no conoce a su padre, madre, hijos, esposa,
amigos, no conoce a nadie. Y puedes golpearlo en la cabeza y darle todos los choques del mundo, y no puedes traer de vuelta la memoria. Bueno, el Espíritu Santo te recordará todo lo que te he dicho. Y lo que te he dicho es, tú eres el Señor Jesús. Tú eres el Padre de la humanidad. La humanidad colectivamente, personificada como un solo ser, sale como David. Eso es quien eres. Ahora, cuando tu concepto de un Dios externo a ti mismo se desvanece, y tienes solo un pequeño intervalo de tiempo sin saber a dónde ir, como un barco sin timón, pero el Espíritu vendrá en ese intervalo. En ese intervalo Él enviará el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu se agitará dentro de ti, y entonces te darás cuenta de lo que te he dicho, porque lo vas a experimentar en primera persona del singular, en una experiencia en tiempo presente. ¿Experimentar qué? La historia del Evangelio. Y sabrás quién es Jesús. Pero todos lo harán. Así que, déjame repetir lo que dije al principio. Solo aquello que no tiene derecho a vivir debe morir, solo aquello que no tiene derecho a existir debe ser llevado a su fin. Y no tiene nada que ver con ningún niño, no importa cuán vil sea en este mundo. Eso fue hecho en amor. Todo en el mundo que ves a tu alrededor son hechas en amor. Nunca habrías hecho nada si no lo hubieras amado. Pero estás creando algo que no tiene derecho a existir, y un día lo enfrentarás, y es solo la personificación de tus energías malgastadas, energías con las que fuiste descuidado y las tiraste como si las tuvieras para siempre. Y las tienes. Él te las dio. Sí, incluso para malgastarlas, y así malgastas la energía, pero la enfrentarás. Pero déjame consolarte. No tomará más de un segundo redimirla, no la eternidad. Pero no puedes jugar con ella. Pero, puedo decirte, no lo harás. Harás una promesa, no porque haya alguien escuchando, nadie está escuchando, todo está dentro de ti mismo, y entonces conocerás las palabras cuando el Señor juró a Abraham. No había nadie a quien pudiera jurar, así que no podía jurar por otro. Así que, juró por sí mismo. Jurarás por ti mismo. Nadie es tu igual. Y harás un juramento de que lo redimiré aunque me tome la eternidad. Y la eternidad colapsará en un segundo, y todo el ser monstruoso se marchitará ante tus ojos. Y la energía que lo hizo vivo regresa a ti. No hay pérdida de energía. Y entonces ella, tu gloriosa creación, brillará como el sol. Entonces toda la cosa desaparecerá. Entonces, aquí esta noche, espero haber tomado en los años que he estado hablando contigo tu Jesús histórico de ti. Si no lo he hecho, bueno, entonces Él no se ha ido. Espero haberlo hecho. Si por casualidad he logrado quitarte la historicidad de las Escrituras y causarte un momento de oscuridad, un momento de desesperación, me regocijo. Porque en esa ausencia, cuando Él se va, es solo por un poco de tiempo, luego viene de nuevo, pero ahora viene como el Espíritu Santo. Y nadie sabrá y puede saber y puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Porque, si Él se va, enviará el Espíritu Santo. Si no se va, el Espíritu Santo no puede venir a ti. Así que, mientras el hombre se aferre a su pequeño Jesús externo como algo a lo que puede recurrir, a hacer una pequeña cruz, ponerlo en la cruz, pegarlo en la pared, y santiguarse para tener suerte, eso es lo que hacen. Mientras hagas eso, todavía te aferras a algo en el exterior. Entonces, si puedo decir Dios, Señor, Jesús, o cualquiera de estos hermosos nombres y de alguna manera despertar en ti el sentido de algo que existe externo a ti mismo, entonces no he tenido éxito en irme. Pero si puedo mencionar estas palabras y no saltas hacia el exterior, y no puedes recurrir a otro, entonces Él se ha ido, pero solo por un poco de tiempo. Léelo cuidadosamente. Encontrarás las palabras que he citado esta noche en el capítulo 16 de Juan. Las encontrarás también en el capítulo 14 y el capítulo 15. A menos que me vaya, el Consolador, se le llama en una traducción, y el Consejero en otra, pero Él lo equipara con el Espíritu de verdad, les enviaré el Consejero que es el Espíritu de verdad.
Y cuando Él se identifica con la verdad, está enviando su espíritu, y la letra mata, el espíritu da vida. 1 Corintios 3:6. Así que Él enviará aquello que hará vivo a Jesús dentro de ti, vivo en el sentido de que te conviertes en Jesús, pero no cambias tu identidad. Sigues siendo el mismo ser que eres, y aquellos que tienen el privilegio de verte mientras aún caminas por esta tierra como Dios y sin embargo como el ser que conocen y no pueden negar la experiencia porque la han visto. Es algo que es completamente diferente de cualquier cosa en este mundo. Te ven y saben que eres Dios. Es algo fuera de este mundo. Como Él dijo, yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba. Ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Así que, cuando lo ves a Él, Él no es de este mundo, así que lo verás como Dios, y aún lo conocerás como tu amigo y tu hermano. Porque, al final, todos somos hermanos y todos amigos, y todos el mismo Dios y Padre de un ser, que es David. Ahora, entremos en el silencio.